incluidos. Bueno, ahí, eso fue porque arranqué a grabar de nuevo. Bueno, en esta primera jornada lo va a dar el equipo técnico de la Dirección de Asistencia de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de salud pública, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que les paso el mando a las chicas para que arranquemos. Lo que sí les pido, por favor, están todos silenciados. El que quiera hablar, obviamente, se puede desilenciar y hacerlo, pero intentemos que no se escuchen ruidos de fondo, y quien quiera tener la cámara prendida, bienvenido sea. Hola, bueno, buenos días a todas, a todos, a todos. Ahora nos presentamos, somos tres, está Fer, Fernanda, Mari y yo, ahora cada una se presentará. Mi nombre es Clara González, soy psicóloga y trabajo, como dijo Celeste, en la Dirección de Asistencia. Primero hacemos como un breve así comentario en torno a algo que tiene que ver también con las estrategias que nosotros pensamos que son las que hay que encarar en un marco de pandemia como esta, que es la articulación con diferentes organismos del Estado. La política de articulación es parte de la forma y de la modalidad de respuesta a una situación como la que estamos viviendo. Creemos que el Estado, la única manera que tiene de respuesta es articulando con sus diferentes organismos, así que esto remite a eso, no únicamente a, digamos, a una cuestión de capacitar, que también es para nosotros sumamente importante, sino también con fortalecer esos como lazos de articulación entre el Estado. Eso por un lado, y ahora brevemente les comentamos lo que pensamos como propuesta. Como decía Celeste, esto es una jornada de intercambio. Decidimos ponerle ese nombre en lugar de ponerle el nombre de capacitación, por los sentidos que se pueden asociar al concepto de capacitación o al de jornadas de intercambio. A nosotros nos parece que estas jornadas tienen que servir para los trabajadores, ¿qué queremos decir? Que parten de las problemáticas y de las necesidades y de las fortalezas, o sea, de lo que ustedes ya vienen realizando en su tarea. Hay un saber acumulado en torno a su propia práctica profesional, o sea, a su propia práctica, que nos parece que es necesario que se ponga a jugar en esta instancia, que no seamos nosotras las que únicamente pongamos en común lo que podemos llegar a saber en términos más disciplinares, sino que también este sea un espacio para que ustedes puedan poner en común lo que saben, lo que les pasa, lo que les genera problema, pero también las posibilidades que encontraron para dar respuesta a eso que sucede. Me parece que generar un espacio de intercambio entre nosotros y ustedes también es algo que genera mucha potencia y también es otra de las líneas de trabajo en el marco de una situación como la que estamos viviendo. Por eso se llama jornadas de intercambio. En ese marco, la idea es que nosotras hablemos un ratito, comentándoles algunos como lineamientos generales, y luego pasar a un segundo momento donde ustedes puedan poner en común cuáles son las situaciones que les preocupan, que les genera malestar, si se encontraron con alguna situación que quieren compartir, cómo las fueron abordando, cómo se quedaron con eso. Y en función de eso, ver a partir de esas situaciones que ustedes presentan, bueno, analizar qué es lo que pudieron hacer y también ver, y nosotras ahí sí podemos tal vez aportar algo, algunas herramientas como los circuitos, los canales de articulación y derivación, cuál es una situación que amerita que se articule con un, no sé, como por ejemplo con el 0800 o con otra de las posibilidades que sería el 107, o sea, cuáles son las situaciones en las que nosotros deberíamos actuar, de qué manera. Eso es un poco la idea. En esos tres momentos vamos a distribuir, digamos, el tiempo y el trabajo en esta primera jornada de intercambio. Bueno. Fer, ¿te querés presentar? Bueno, me presento. ¿Cómo están? Buen día a todos. Mi nombre es Fernanda Cepero, también formo parte del equipo de la Dirección de Asistencia de la Subsecretaría, compañera con las chicas. Sí, ahora por ahí comenzamos con este plan que comentó Clara recién. Pensaba, mientras ella hablaba, de que podamos utilizar también, digamos, lo que trabajemos hoy en esta jornada como una herramienta que les pueda servir a ustedes para
para su trabajo cotidiano, digamos, más que simplemente como una transmisión de algún tipo de saber que podría estar ligado a lo disciplinar, que sea, digamos, una herramienta que permita abordar las situaciones con las que ustedes se encuentran. Nosotros en su momento teníamos algunos casos que nos habían dado como ejemplos, entiendo que por ahí algo de eso con el correr del tiempo, tal vez ese tipo de demandas o de llamados tal vez se hayan modificado, como a medida que se va modificando la situación de la realidad en la pandemia, así que me parece importante también este espacio de intercambio para, de alguna manera, como rever si esas situaciones que hace un tiempo nos habían llegado, el caso de ejemplos de ustedes, siguen siendo parecidas, si cambiaron, si hay alguna otra demanda que ustedes hoy están viendo como mucho más cotidiana, que aparece todos los días, situaciones nuevas. Así que bueno, ponernos un poco más a tiro en ese punto. Bueno, eso. Mari, si querés te paso la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. A todos. Mi nombre es Marien Bajar, soy licenciada en Psicología, también formo parte del equipo técnico de la Dirección de Asistencia con las Chicas. Bueno, ahí un poco mis compañeras se encuadraron cómo pensábamos este espacio, ¿sí? Como un espacio de intercambio, un espacio de diálogo, ¿sí? En ese marco, por ahí para arrancar, voy a hacer digamos, una breve exposición o presentación de algunas líneas que pensamos como para empezar a intercambiar, ¿sí? Como una base para tener en cuenta, ¿sí? Para poder dialogar. En ese marco, bueno, ustedes están en un dispositivo estratégico en este momento, ¿sí? Como trabajadoras trabajan en un dispositivo estratégico en este momento tan complejo hoy, el día de hoy, con bueno, el anuncio de las nuevas medidas el día de ayer, digamos que también de alguna manera, bueno, nos pone de cara a la situación que tenemos que enfrentar, sí, que venimos enfrentando y que todavía nos falta mucho por recorrer y por trabajar. En ese marco, y en cuanto a lo que es las herramientas para la primera escucha, en el marco de este intercambio, por ahí, primeramente es necesario de alguna manera circunscribir qué entendemos por salud mental, en esto del enfoque disciplinar que dijo Clara, que es el aporte que nosotros podemos hacer, que obviamente es un aporte, ¿sí? Que también del otro lado están ustedes con el saber de la tarea cotidiana, ¿sí? Mucho más rico para pensar. Pero bueno, en ese marco, la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Define a la salud mental como un proceso, ¿sí? Como un proceso determinado por muchos componentes, ¿sí? Históricos, sociales, políticos, psicológicos, biológicos, económicos, es decir, responde a una construcción, ¿sí? Eso como para arrancar, ¿cómo vamos a pensar a la salud mental? Como un proceso que se va modificando, ¿sí? De acuerdo a varios determinantes, un proceso multideterminado, y que tiene que ver también con el mantenimiento y la preservación de los derechos humanos. Es decir, la salud mental es considerada un derecho humano fundamental, ¿sí? En esto de pensar la accesibilidad de toda la población, ¿sí? El acceso a la salud mental, ¿sí? Esto como para arrancar, ¿cómo vamos a pensar a la salud mental? ¿Sí? La salud mental en este contexto de pandemia cobra un estatuto importantísimo, ¿sí? Creo que cada día más lo podemos empezar a pensar como la salud mental de la población toma un rol protagónico hoy y creo que aún más en lo que nos va a dejar la pandemia, ¿no? En los efectos de la pandemia, ¿sí? Cuando esto cese, ¿sí? Porque en algún momento va a cesar, ¿sí? Pero bueno, en este contexto de pandemia, que lo podemos también definir como un contexto de catástrofe, es decir, un hecho que irrumpe, arrasa en la vida cotidiana de todas las personas, y en este caso de la población mundial, ¿sí? Porque no lo vamos digamos, a circunscribir a una región, sino que todas las personas estamos atravesados por esta situación, implicados en esta situación, donde es un suceso que, por eso mismo, irrumpe en la vida cotidiana, altera, ¿sí? Hábitos, rutinas, ¿sí? El desarrollo normal de la vida, ¿sí? Y frente a lo cual uno debe, de alguna manera, organizarse, ¿sí? Para poder
sobrellevar esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que no solamente circunscribir a la salud mental en este contexto de pandemia, sino considerar la pandemia en el marco de catástrofe, ¿sí? En este marco, en esta situación tan coyuntural que nos toca atravesar, una de las cuestiones principales a tener en cuenta es que al estar todos y todas atravesados por esta situación, ¿sí?, las reacciones, manifestaciones que van apareciendo en las personas, ¿sí?, son manifestaciones normales, ¿sí?, en un contexto de excepcionalidad. ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que no podemos circunscribir todo a lo patológico, a lo psicopatológico, ¿sí? Si bien va a haber situaciones que ameriten alguna cuestión puntual de que tiene que ver quizás con también algo que viene previamente, digamos, que tenga que ver también hasta con la estructura psicopatológica de esa persona, digamos, no me quiero meter en eso, pero con una situación puntual que requiera una atención, un seguimiento, un tratamiento, ¿sí? No podemos circunscribir todo a manifestaciones psicopatológicas, ¿sí? Eso como para empezar a ordenar. Es decir, las reacciones que van a aparecer, que ustedes escuchan en lo cotidiano, las manifestaciones, miedo, angustia, terror, desánimo, apatía, enojo, son reacciones normales frente a este contexto de excepcionalidad, ¿sí? Perdón, te agrego ahí, María, lo que dice, eso como que nos parecía importante dejarlo claro porque a veces hay algo, remite a cómo se concibe la salud mental. Cuando nosotros decimos que la salud mental está determinada por múltiples atravesamientos y tiene que ver con una cuestión contextual, también es importante analizar y dar cuenta de la respuesta que tienen las personas a las situaciones que están viviendo. Y es una respuesta adecuada, de alguna manera, que una persona sienta un poco de miedo, o que esté triste, o que esté agotado, porque remite a la situación real que estamos viviendo, es nuestra realidad hoy. Digo, en eso viene esta cuestión de no psicopatologizar, porque muchas veces cuando se escuchan manifestaciones de angustia o de tristeza, uno que dice, bueno, no, puede ser una depresión, puede ser un trastorno de ansiedad. Sí o no, o puede ser que esté atravesando esto que estamos atravesando todos y que lo más lógico es que nos genere ese tipo de emociones. Digo, ahí es donde va María, que me lo decía claramente, pero lo digo como para sumar porque es algo que nosotros se lo decimos a ustedes, que probablemente ya lo sepan, pero que también hay toda una tradición inclusive en el campo de la salud mental o de la psicología, donde a veces tendemos a psicopatologizar emociones que son adecuadas a un momento particular como el que estamos viviendo. Y eso a veces circula inclusive hasta en el discurso público, en el discurso mediático. Entonces, nos parecía como importante hacer ese señalamiento en torno a esta cuestión. Sí, sí, es importante también esa aclaración y me parece que en esto, como les decía recién, que ustedes como un dispositivo clave y estratégico, ¿no?, de cómo surge el dispositivo para brindar información, orientación, acompañamiento en casos de COVID, o, bueno, situaciones relacionadas con el COVID, digamos, el dispositivo cobra un rol estratégico por esto, ¿no? Entonces, creo que tener en claro esto, digamos, bueno, cómo consideramos la salud mental, que estamos en un contexto de catástrofe, y cómo vamos a poder, de alguna manera, leer esas manifestaciones, escuchar, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, cómo de alguna manera también ordenar lo que uno escucha, ¿sí? Perdón, y en torno a esto que decía Marie, que nosotros digamos que estas son respuestas adecuadas a la situación que está viviendo nuestra población, no quiere decir que no podamos hacer nada ahí. Y ahí es donde se vuelve esto que decía Marie, estratégico el rol de quien escucha en ese primer momento en el que muchas veces aparece la desesperación de que estoy enfermo, o que un familiar está enfermo, o de que se conjugan un montón de situaciones como las que ustedes escuchan todos los días. Digo, ante eso que es adecuado que ocurra en un contexto de catástrofe, como decía Marie, así todo es fundamental que el Estado, y en este caso ustedes, que efectivamente son quienes todos los días lo hacen, pues si no el Estado es como una entidad muy abstracta, los trabajadores, identificar qué se puede hacer ahí, porque hay algo que sí se puede hacer para, no sé, para transmitir tranquilidad, para sosegar algo de esa angustia, digo, hay algo que se puede hacer y que tiene que ver con lo que ustedes hacen todos los días. Sí, perdón, sí. ¿podría incorporar algo? No, lo que me parece que también es interesante pensar que a veces, vinculado a la salud mental, se cree que las únicas personas que pueden
escuchar a otros son psicólogos o psiquiatras o gente que está vinculada a la salud mental. Y en este caso, digamos, y en todo, en realidad me parece que cuando uno recibe un llamado, está recibiendo el llamado de una persona que necesita ayuda, que tal vez esté sufriendo, y no es necesario ser un profesional de la salud mental para poder alojar esa situación que la otra persona nos está demandando de alguna manera. Es la ayuda que, digamos, el apoyo, una respuesta humana de un apoyo a otra persona que probablemente esté sufriendo y que tal vez necesite de nuestra ayuda. No sabemos cuál, porque eso forma parte, digamos, de cómo ir ordenando esta demanda que llega del otro en ese llamado, ¿no? No sabemos qué es lo que pide en un primer momento, pero sí, evidentemente, si llama y nos convoca es porque algo necesita, algún tipo de ayuda. Y eso, la realidad es que no necesariamente, digamos, tenemos que ser todos psicólogos para poder atender un llamado de ese tipo y para poder escuchar que a la otra persona le está pasando algo y qué herramientas nosotros tenemos para ofrecer en ese momento. Bueno, serán las que a cada uno le incumbe en ese lugar de trabajo donde está. Pero no necesariamente, lo aclaro porque a veces queda, bueno, de salud mental, de psicólogos, solo pueden hablar los psicólogos, y la verdad que no. Podemos hablar de algunas cosas, y la realidad es que podemos ayudar todos, y trabajar para poder vehiculizar algo de estas demandas, lo podemos hacer todos. Seamos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, seamos médicos, seamos cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de escuchar a una persona que nos viene a pedir, en este caso, ayuda, que interpreto que deben ser muchas de las que piden ahí en el 148, orientación, información, ayuda, eso lo sabrán ustedes y nos lo van a contar, pero nada, me parecía también interesante puntualizar eso porque a veces uno cuando recibe una llamada y la vincula con algo de salud mental, dice, bueno, yo no sé cómo hacer esto, porque no soy psicólogo o psicóloga o psiquiatra, pero bueno, se necesita tal vez solo un momento de escucha a ver qué es lo que le pasa para poder después poder dar una respuesta de acuerdo a lo que uno puede, digamos, puede hacer en ese momento en el lugar del trabajo donde está. Sí, en esto que dice Fer, digamos, y que dice Clara, es importante también, digamos, cómo de alguna manera estamos en otro momento de la pandemia, ¿no? En la famosa segunda ola. Y también las manifestaciones van cambiando, ¿no? Porque esto también es un proceso, ¿sí? Entonces las presentaciones, quizás lo que ustedes empiezan a escuchar son otras cuestiones donde también las demandas empiezan a cambiar. Es decir, quizás también empiezan a aparecer diversidad de pedidos, digamos, en ese llamado, el pedido de ayuda, cuando ustedes atienden la llamada. ¿A qué voy con esto? En que quizás lo que manifiestan es, bueno, una situación relacionada al COVID, pero también la falta de trabajo, la falta de alimentación, problemas de violencia, digamos, empiezan a aparecer otra serie de cuestiones que tienen que ver con vulneraciones de derechos, que seguramente exceden al contexto de pandemia, es decir, vienen de antes, pero que quizás en este momento se profundizan, se exacerban. ¿No? Eso ya nos contarán ustedes, pero bueno, en las viñetas que nos ofrecieron, lo que leímos un poco de los llamados que recibían, tenían que ver un poco con esto, es decir, en lo que ustedes reciben de la llamada hay mucha, digamos, demanda de distinto tipo, ¿no? Entonces ahí es importante también ordenar eso, ¿no? Bueno, y esto que decía Clara al principio, tener herramientas para poder armar el circuito, armar los circuitos, las articulaciones, porque obviamente ustedes concentran, reciben la llamada, pero hay muchas cuestiones que exceden a ustedes y que ustedes no las van a poder resolver, ¿sí? Y en esto también, lo que dice Fer me parece recontra interesante en esto de pensar en un intercambio y que no sean solamente saberes de las disciplinas, sino saberes de la tarea diaria, de que a veces solamente que del otro lado un otro te esté escuchando es un montón, ¿sí? Es un montón. Quizás esa es, digamos, la intervención de ustedes, el laburo de ustedes, ¿sí? Principal. ¿Sí? Más allá digamos, de lo que puedan hacer con esa llamada, ¿no? Pero la escucha acá es fundamental, es una herramienta fundamental.
Después, por ahí un poco, creo que más o menos con... Sí, no, me parece que eso que dicen las chicas, hay algo que nosotros conceptualizamos como primera escucha, que de hecho así se llama un poco de la jornada, y que tienen que ver con esto que hacen ustedes, que nos dirán mejor con qué se encuentran y qué les pasa con eso. Ahora lo abriremos, pero sí esto que decían las chicas que tiene que ver con la importancia de la primera escucha. O sea, que haya alguien que escuche es sumamente importante, pero que además hay algo que hacer y cómo escuchar de alguna manera en esa primera escucha. Porque uno también le puede pasar que una persona está desesperada y entra a desesperarse, ¿no? Digo, entonces, porque es lógico, o sea, no porque uno no pueda, digo, muchas veces nos pasa, porque además nosotros mismos estamos un poco tristes, un poco desesperados, nos están pasando cosas, y a veces es fácil, digamos, nos sucede todo el tiempo, responder con algo de eso, ¿no? Entonces hay una persona desesperada y yo me desespero, me angustio, me pongo mal, que me puede pasar, que no quiere decir que eso no nos pase, y tenemos que ver qué hacemos con eso que nos pasa, pero también tenemos que ver qué estaría bueno que hagamos en esa primera escucha, que tiene justamente que ver con tranquilizar y ordenar. Ese es como nuestro rol, y que eso inclusive tiene que ver con nuestras cuestiones de cómo hablamos, del tono que utilizamos, de la pausa que introducimos, del poder demostrarle al otro que estamos ahí para escucharles. Esto hay un concepto hay un autor que ya de paso no lo meto, lo digo, que se llama Ulloa, que habla del buen trato. Eso ya produce una intervención en términos de salud mental como producción cultural. Esto que decían las compañeras, no es solo los trabajadores, los profesionales de salud mental quienes producen salud mental. Ustedes, al plantear una escucha que organiza, que tranquiliza y que se organiza en el buen trato al otro, están haciendo una intervención en salud mental. Eso es una intervención que produce salud mental. Y que remite a esto, a cómo en este momento, que puede ser muy caótico para ese otro, porque está desesperado, que alguien diga, bueno, tranquilo, veamos qué te está pasando, que lo ayude a ordenar. Esto es re importante, que haya un otro que te ayude a ordenar, bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Ahora, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguien ahí que te pueda ayudar? ¿Cuál es tu situación? Empezar a ordenar el escenario con ese otro. A veces el otro necesita que alguien le preste como el espacio para poder pensar algo de lo que le está pasando. Entonces, esa primera escucha es una primera escucha que ordena, que es empática. Empática viene de esto, yo más que empática, está bien, también es un concepto, pero que remite a esto, a poder no identificarnos con el otro, porque a veces eso nos puede generar como desorganizarnos, sino sí alojar lo que al otro le está pasando, y alojarlo quiere decir esto, escucharlo y prestarnos en esa escucha. Decirle, estamos acá. Sí, que contenga y aloje en esto que también me parece que es para poder hacer este ejercicio, digamos, y poder estar de alguna manera disponible para escuchar, hay que tener ciertas cosas en claro también con esto que dice Clara de, bueno, no implicarse de sobremanera en la situación, que es muy difícil, porque a veces remite a cuestiones nuestras, ¿no? A lo que nos está sucediendo. O pueden pasar, digamos, como cuestiones extremas, o que sea una situación totalmente alejada de nuestra vida cotidiana, ¿no? De que alguien está hablando de manera verborrágica y no entendemos qué está diciendo, y es algo muy ajeno a nosotros porque nunca lo vivenciamos, o quizás todo lo contrario en el otro extremo, algo que nos sobreimplique de manera por nuestra historia, por algo que estamos viviendo en ese momento, o nos remita a alguien, a un ser querido. Entonces, esas son cuestiones que no podemos dejar de lado y obviar, digamos, como que no existieran, ¿no? Somos trabajadores y listo. No, somos personas también. En ese punto, tenerlo en cuenta como un indicador de algo, ¿no? Para ver qué uno puede hacer con eso también es importante. Porque si no, el obstáculo que se encuentra es que, bueno, eso también obstaculiza la escucha y el poder brindar ayuda, ¿no? Eso me parece que es súper importante. Y esto que dice Clara es fundamental, ¿no? Que el rol de ustedes muchas veces es ordenar eso que se está pidiendo, esa demanda, digamos, que me aparece de manera así, no se sabe mucho por dónde arrancar, porque son varias cosas, bueno, ordenar, y en esto, ¿no? Brindar una escucha que hasta en eso, en cómo hablar, ¿no? El tono de voz, el mostrar tranquilidad, calma, contención, alojar, como dijo Fer, es una herramienta fundamental. Por eso es tan importante estar advertida de todas estas cuestiones que a uno
digamos, todos estamos atravesados, todos y todas atravesados por esta situación. No lo podemos obviar eso. No. Ahí, y ese ordenar, es un ordenar, es pausar y ordenar, ¿no? De alguna manera, como en eso que uno hace con esa persona que empieza a escuchar, que eso produce un efecto de tranquilidad en ese otro, pero también ese ordenar a nosotros nos permite ver los circuitos a donde tenemos que recurrir, ¿sí? O tenemos que derivar, o con quienes tenemos que articular. Porque a veces, como decía Marie hoy, a ver, las realidades son sumamente complejas y hay una situación muy compleja en términos sociales, digo, todo lo que pasa con la pandemia y además lo que pasa en torno a otras variables como las cuestiones económicas, laborales, digo, es una situación muy compleja la que estamos atravesando y eso también, digamos, eso también va a estar presente en las personas que se comuniquen con nosotros. Digo, pueden aparecer situaciones de violencia de género, pueden aparecer situaciones de, por supuesto, de salud mental que es necesario atender, pueden aparecer situaciones de falta de alimentación, digo, puede aparecer múltiples situaciones que ustedes las conocen, y en ese ordenar también les permite a ustedes identificar, bueno, qué es lo que nosotros podemos hacer y con quién deberíamos articular, ¿sí? De alguna manera ese ordenar le sirve al otro, porque lo tranquiliza, pero nos sirve a nosotros también para ver cuál es el circuito que corresponde. ¿Sí? Eso es algo que me parece que ustedes ya saben, o sea, que lo hacen. Y también, inclusive en salud mental, como para circunscribirlo más específico, a nosotros también nos permite identificar. Digo, ya ustedes hacen una intervención con esa primera escucha que la hacen con todos a quienes escuchan. Sí, después van a identificar que hay situaciones que van a requerir de un acompañamiento en salud mental. Sí, que no alcanza con esa primera escucha, sino que ustedes identifican que hay algo que ahí persiste, que hay una angustia desmedida, que hay una situación de riesgo. Bueno, eso también, y hoy es lo que vamos a trabajar hoy, en esa primera escucha lo que ustedes van a poder hacer es identificar cuál es el canal de derivación en casos de salud mental también, si es necesario un acompañamiento, porque es una persona que se siente muy sola, que está angustiada de más, que no está pudiendo hacer nada en su casa, cuando hay ciertas cuestiones que ya uno podría decir traspasan lo que es lo esperable para una situación como la que estamos viviendo, entonces requieren de un acompañamiento telefónico en este caso, porque es el que estamos dando en este momento por la situación de la pandemia. Ahí, bueno, ¿a dónde deberían ir? 0800 salud mental, bueno, es uno de los circuitos. Después sé que ustedes tienen el circuito con el CETEC, que el CETEC también articula con otro parte del CETEC, que es el CETEC Salud Mental, digo que también depende acá de la SUBSE, por eso se los indico, que ellos también hacen un seguimiento, llaman directamente a las personas que tienen COVID únicamente, y que manifiestan alguna problemática en salud mental. Y después hay situaciones de riesgo, ¿sí? Que las situaciones de riesgo son las que requieren internación en salud mental. Y la internación en salud mental, en el marco de la ley de salud mental que nos rige, se realizan en hospitales generales, ¿sí? Con guardias en salud mental. Entonces, cuando nosotros identificamos una situación de riesgo, lo que tenemos que hacer es lograr que esa persona llame al 107, porque es una situación de urgencia, ¿sí? Esos son como los circuitos que nosotros tenemos establecidos para la demanda en salud mental. Ahora igual lo vamos a trabajar mejor en función de lo que ustedes traigan, pero es como para ver qué es lo que nos permite la primera escucha. La intervención de por sí, que permite la primera escucha, el ordenar y ver con qué actores hay que articular, y en el caso de lo que es salud mental, poder identificar si se trata de una situación que únicamente alcanza con esa intervención que estamos haciendo nosotros, si requiere un acompañamiento, es una situación de riesgo. Sí, en eso el 0800, el salud mental, que ahora después vamos a poner en el chat bien el número, claro, porque no es solamente 0800, sigue un poco más, ahora lo agregamos ahí. Es un servicio que pertenece a la subsecretaría, un dispositivo de orientación, acompañamiento de escucha, ¿sí? Y también la puerta de entrada a lo que son los dispositivos de nuestra red provincial en salud mental, ¿sí? Y lo que hace, su objetivo principal es esto, una primera escucha, un diagnóstico de situación, ¿sí? Y pensar una estrategia de intervención, ¿sí? Es muy importante que ustedes conozcan, digamos, este dispositivo que ahora les mencionamos, y que también lo tengan como una opción para derivar, ¿sí? Más allá de, bueno, el CETEC y el 107, que es lo que dijo Clara, que quizás son canales más conocidos para ustedes en el laburo cotidiano, ¿sí? Y en eso también me parece importante, por ahí volviendo un poco para atrás, es que otro de los objetivos de esta jornada
pensar, bueno, qué uno puede y qué no puede, ¿no? Los alcances y límites de nuestra intervención cotidiana, en el trabajo diario. Seguramente también genere mucha impotencia, frustración, a veces una llamada donde uno dice, bueno, no pude hacer nada frente a esto, me hubiese gustado hacer más, bueno, pero también trabajar esto, trabajar los límites, así como dije, la implicación de cada uno y cada una en todo esto, así que todos, digamos, reaccionamos distinto a este contexto de catástrofe, bueno, también tener en cuenta que tenemos un límite, que todo no podemos resolver, ¿sí? Eso también me parece algo muy importante como herramienta para el trabajo diario. Sí, una cosita, Sí, perdón, Mari. No, que me parece que en ese punto también de los límites de intervención es interesante que ustedes también los puedan tener claros para, de alguna manera, que su trabajo se vuelva, no sea tan insalubre en algún punto, porque si no pareciera que, bueno, llaman ahí y nosotros como trabajadores tenemos que generar todas las respuestas a esas preguntas, a esas demandas, y la verdad que no, ustedes tienen una tarea que es específica, que seguramente está limitada, que deben tener sus objetivos. Por eso es fundamental esto que hablábamos en el encuadre un poco de la posibilidad de articulación con otros organismos del Estado que ustedes les permitan llegar hasta un punto, ¿no? Y después eso, digamos, esa demanda, ese caso que nos llega, después probablemente lo tome otra área del Estado que pueda ocuparse, que pueda dar la respuesta por la cual esa persona llamó. Y que tal vez a veces la tarea que tengan ustedes sea poder dar la información justa, clara y necesaria que esa persona necesita para poder resolver ese problema con el cual nos llama. Y en eso es importante porque uno, digamos, no generar circuitos buenos si no lo atiende. Si usted necesita eso, usted tiene que llamar acá, lo van a atender de esta manera, ser práctico, sencillo, que la persona pueda entender, digamos, qué es esa información que nosotros le damos, para que después, bueno, vaya vehiculizando esa demanda a los lugares donde corresponde hacerlo. Si ustedes lo llaman por una situación de alimentación, tal vez no lo puedan resolver ustedes, pero tal vez sí haya un organismo que lo pueda resolver, que pueda trabajarlo, que pueda preguntar, que pueda vehiculizar esa demanda de alimentos. Si llaman por una situación de violencia de género, por ejemplo, bueno, tal vez ustedes no lo puedan resolver, pero sí pueden darle información en donde puedan atender esa demanda. Obviamente estamos hablando de una situación que no es de urgencia. Si hay una situación de violencia de género en donde hay una situación de riesgo de esa persona que llama, ahí sí hay que hacer otro tipo de intervención porque es una persona que está en riesgo. Que será llamar al 144, al 911, tal vez esos canales ustedes también los tengan más ordenados. Sí, esto nada, que... no, Mari, sí. No. Bueno, no te esto de no estar en el mismo lugar. Esto que dice Fer es re importante en esto de los alcances y límites de la intervención, que toda la información que demos sea clara, precisa, concreta, ¿sí? Que no sea, digamos, una información dubitativa en qué punto, que ahí estamos nosotros del otro lado con nuestra escucha para ordenar, para calmar. Entonces, que la información sea clara, que la persona que esté del otro lado entienda, y también en los límites de nuestra intervención de que hay cosas que no vamos a saber, ¿sí? Entonces, eso también va a pasar. Si vamos a tener, digamos, tenemos los canales de articulación, los teléfonos, la información, pero bueno, hay cuestiones que se pueden escapar a nuestro conocimiento de la tarea cotidiana y también tenemos que estar advertidos de eso, que no vamos a saber todo, ¿sí? En ese punto, por ahí, nos parece que en este momento nos gustaría escuchar y escucharlas un poco a ustedes. Bueno, ¿qué problemáticas de salud mental se encuentran? ¿Qué les genera malestar o les hizo problema en relación a esto, en su tarea cotidiana? Si alguien quiere compartir alguna experiencia que, digamos, que haya sido clave en este punto. Bueno, abro ahí los micrófonos, los convoco y las convoco.
Hola, yo me animo a hablar, Hola, Laura. a romper el hielo. ¿Cómo están? Sí. Primero, decirles que celebro mucho este espacio, porque es un espacio que nosotros veníamos pidiendo hace mucho y es muy necesario para nosotros como trabajadores. Me parece que nos va a servir de herramienta, nos va a servir un poco también de intercambio. Me gusta que utilicen la palabra intercambio porque sí creo que muchas de las herramientas que nosotros nos dimos las hicimos en el propio ejercicio, desde que empezó toda esta situación hasta ahora. Aprendimos a hacer estrategias según los llamados. Podemos haber tenido errores, pudimos haberlos corregidos con el tiempo, con la experiencia, y en eso coincido totalmente que hay un saber que nosotros formamos desde la propia experiencia. A mí, yo quiero ahora particularmente decir algo que me parece que influye muchísimo y que es un factor, pero terriblemente determinante para cómo va a ir la comunicación al momento de que el ciudadano se comunica con nosotros, algo que para mí determina la llamada mucho, y es un factor muy importante, que es la desinformación a veces que tenemos en contra, digamos, en contra por parte de los medios. Hay veces que nosotros lidiamos con una desinformación constante por parte de los medios y además de que nosotros cumplimos el rol de informar y de tener que desmitificar un montón de cuestiones que se dicen en los medios, también eso nos lleva a cumplir el rol de contener. Inevitablemente vos, informando, estás tratando también de contener porque te llama la gente con esta carga emocional. Y me parece que a veces eso y sobre todo con el tema de las vacunas particularmente, ha sido para nosotros y es hoy en día un desafío, porque marca muchísimo la conversación y es muy difícil a veces. Hay veces que lográs desmitificar esa información y hay veces que no lo lográs. Hay veces que no y que digamos, lo que recibís es un insulto o lo que recibís, bueno, es obviamente dentro de la catarsis que hace la gente, a veces también uno recibe, digamos, insultos y agravios, y eso también hace como, digamos, un estrés, te genera un estrés en una jornada de 6 horas. Si vos tenés una cantidad de llamadas increíbles en las que está dominada por estas emociones y por esta desinformación, llega un momento que como trabajador es muy difícil lidiar con eso. Por eso me parecía que estaba bueno, entre todo esto que decíamos de las distintas cuestiones que se dan en esta pandemia, el rol de los medios de comunicación y nuestro rol, que a veces viene a contrarrestar esa desinformación. Me parece que también era algo como para mencionar o para poner sobre la mesa para discutir con qué herramientas podemos resolverlo. Sí, gracias, Laura. Dijiste un montón de cosas súper interesantes. Me parece que sí, los medios de comunicación también como productores de realidad, ¿no? Esto por ahí, un análisis que da para hablar mucho más. Podemos hablar un encuentro de los medios de comunicación, ¿no? Me parece que ahí por ahí también, de alguna manera, ordenarse en base a los canales oficiales, a la información oficial, digamos, es por ahí una línea, porque en ese punto creo que la falta de información, no sé si la falta, el exceso de información a veces hace que cueste ordenarse. Y me parece que en ese punto hasta la falta de información también es una vulneración de derechos, ¿no? En sí. Entonces, y que quizás les piden respuestas a ustedes que exceden totalmente a ustedes, ¿no? Y tienen que, me imagino el trabajo, digamos, tedioso ahí el exceso de trabajo en tener que explicar algo, o como decís vos, desmentir una cuestión, desmitificar algo que se armó en relación a, no sé, una vacuna, lo que fuere, que excede por mucho lo que es la tarea diaria, ¿no? Y otra cosa que dijiste, recontra importante, es que en esto, en el marco del estrés que hablaste vos, que ustedes puedan tener un espacio, digamos, para intercambiar, para pensar estrategias, herramientas en el día a día, en el qué hacer, es fundamental. El espacio para reflexionar, ¿sí? la pausa, esto que nombraba Clara, es fundamental para poder repensarse, ¿no? en la tarea cotidiana. Sí, no, yo pensaba en torno a esto que decías, Laura,
Por un lado, que nosotros, por ejemplo, uno de los tipos de intervenciones en salud mental de las que hablamos de la orientación y del acompañamiento. Y parte, por ejemplo, de la orientación y el acompañamiento remiten a esto que estás diciendo vos, de informar. Y de establecer un circuito claro de información. Eso es algo que alivia muchísimo a una persona, porque, a ver, esto que decía Mari en torno a los medios de comunicación, desafortunadamente, yo creo que no es una cuestión de desinformación, sino que es una cuestión de manipulación de la información, y eso produce un efecto subjetivo de mucha desesperación también, esto que vos traes, Laura, digo. Los medios de comunicación producen subjetividades, esto quiere decir que también producen efectos y afectos e ideas en nosotros que somos quienes participamos de esos medios. Por ende, la acción, o sea, poder informar con claridad, como decía Mari, citando una fuente oficial, que también alivia, si bueno, está bien, pero esto es lo que dice el ministerio, o sea, decir, esto es lo que hay que hacer, esta es la información que hay, esto es lo que vos podés, donde podés ir. Eso, organizar algo de eso en esta situación tan caótica, en muchos casos para muchos, es algo que produce mucho alivio. Te digo, nosotras, por ejemplo, en un momento participamos también un tiempo en los programas Vieron Nos Detectar, que son, se iba a hacer hisopados en los barrios, al principio de la pandemia. Nosotros hacíamos todo un trabajo territorial, pero una de las intervenciones principales que realizábamos siendo psicólogas tenía que ver con informar. Porque la gente no sabía lo que estaba pasando, no sabía dónde ir, no sabía qué tenía que hacer si le pasaba algo. Inclusive en muchos casos la cuestión del seguimiento remitía a eso, como saber que hay una información cierta, ¿dónde tengo que ir si me pasa esto? O sea, hay algo de eso que alivia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es una gran intervención la que hacen en torno a la información. Eso, si nosotros lo tuviésemos que conceptualizar, lo conceptualizaría como una de las intervenciones principales que tienen. Y digo, a ver, no sé si la están conceptualizando de esa manera, porque, o sea, a ver, ¿con qué quiero decir con esto? Si la están, desconozco, pero que ustedes puedan categorizar eso de ese modo. Es una intervención sumamente importante en este contexto, brindar información precisa, fiable, y que organice al otro en ese momento en el que está. O sea, no es cualquier cosa, o sea, es algo que no puede hacer mucha gente y que es algo que necesita la población. Entonces, digo, para darle como relevancia. Me parece en eso lo que ustedes pueden construir como estrategia es tener acceso a esa información oficial, digamos, todo el tiempo, ¿no? Que ustedes puedan tener acceso a eso, entonces ya tienen, digamos, se van a sentir también más seguros a la hora de brindar la información, que es como, es verdad, si bien en esto es un trabajo que, como dice Laura, por ahí, una jornada de 6 horas, 8 horas, y todo el tiempo tengo que estar, bueno, por ahí ordenar eso, sí, ordenarlo de alguna manera y tener acceso a esa información oficial, también a ustedes les va a generar tranquilidad a la hora de transmitir, ¿no? Que en realidad también es difícil, es cambiante, o sea, todo el tiempo cambia la información en ese punto. Sí, Fer. No, una cosita muy pequeña, pero también lo que se me ocurre es que uno, después están las ideas de las personas, digamos, que uno, digamos, si una persona puede ir y llamar pidiendo información, y es la oficial que ustedes podrán dar, hay algunas personas que tendrán dudas porque escuchan una cosa en la televisión, escuchan otra cosa, digamos, información que se contradice a sí misma en relación a las vacunas, en relación a todo. Hoy por hoy, si uno prende la tele, todo es blanco-negro del mismo dato. Entonces, también después uno puede brindar esa información, como decían las chicas, páginas oficiales, digamos, lo que uno puede decir es lo que está oficializado desde el Ministerio de Salud en relación a la pandemia, y en relación a todo, pero en relación a la pandemia, a las vacunas, a los vacunatorios, a lo que fuese, es lo que dice el Ministerio de Salud. Después, si la persona decide no creer en eso, uno no puede ir mucho contra esa situación porque no tienen las herramientas. Después cada uno puede elegir, bueno, yo quiero creer esto, no quiero creer en aquello. Ahí es difícil estar 6 horas tratando de esto que decís, Lau, de desmitificar cada una de las ideas que uno puede dar información. Después lo que haga la persona
y decida, me parece que ahí también hay un límite en la intervención. Esta es la información, después si esa persona se corta y se queda pensando lo que pensaba antes de hablar con nosotros, y bueno, ya ahí uno no puede hacer mucho más. Sí, dar la información clara, precisa, oficial, para que sepa que, digamos, que la fuente de información en este punto son las páginas oficiales del Ministerio de Salud. Yo creo que, perdón, claro, creo que el mayor rol que tienen los operadores y las operadoras en este momento justamente es eso, el filtrar la información oficial para dar respuestas claras, concisas, y no sentirnos apabullados por toda la información que está circulando todo el tiempo. De hecho, los chicos, todos los operadores y las operadoras, tenemos un canal interno donde constantemente se va actualizando la información. Entonces, es un poco también el entrar todos los días por ahí el módulo y decir, che, sí, se actualizó esto, me tengo que aprender. Pero el tener la información de una manera mucho más accesible, clara, por ahí genera una respuesta mucho más fructífera y una escucha mucho más activa al tenerlo, como dicen ustedes, de una manera más concreta y organizada. Creo que eso por ahí puede bajar los niveles de ansiedad que puede generar cualquier tipo de llamada, y por eso es tan importante esta primera escucha que se activa y donde también tengamos la información precisa y concreta para poder dar. Puede esto, bajar los niveles de ansiedad y decir, listo, esto lo puedo responder de esta manera, y después, como decía Fer, después cada uno va a creer lo que quiera creer. Pero si nosotros respondemos desde el lado oficial, pueden llegar a generar otro tipo de respuesta que por ahí está buena en el sentido de decir, listo, la información que yo brindé es la información como oficial, me puedo quedar relajado o relajada en ese sentido, y no apabullarnos por todo el resto de las informaciones que se dan en un entorno medio caótico por la pandemia. Gracias, Celeste. ¿Alguien más quiere hacer su aporte, contar algo? Hola, buen día a todos. Hola, a todas, ¿no? La mayoría. Hola, María. Sí, María es mi nombre, María de siempre. Está bien. Bien, en principio, nada, saludar el espacio, como dijo Laura, me parece súper importante poder tener estas jornadas de intercambio, sobre todo. Me pasa particularmente que soy estudiante de trabajadora social, avanzada, entonces hay muchas cosas que ya sé o que fui aprendiendo a lo largo de la carrera y que me parecen súper importantes. Que no parecen tan obvias, yo ahora particularmente estoy viviendo con mi hermano que también está en la charla, y recién escuchábamos los dos juntos una parte y decíamos lo mismo, él decía como, qué loco esta parte, ¿no? De la primera escucha y demás, y es como, claro, creo que muchas veces damos por entendido cosas que, al menos quienes estamos en el ámbito de lo social y nos importa y estudiamos de esto, nos parece como algo que ya tenemos aprendido y que reproducimos y que en realidad no tienen por qué tenerlo el resto de los compañeros, y me parece como súper importante remarcar esto, y también como la importancia que ustedes le dan a nuestro rol, que muchas veces desde la mayoría de nuestras casas, ya haciendo home office, nos sentimos como muchas veces soles, y que realmente no tenemos un gran impacto, hasta que tal vez tenés un llamado de alguien, un ciudadano, una ciudadana que te dice, al final de la llamada, te pregunta tu nombre y te dice voy a agradecer a Dios, aunque creas o no, vos decís gracias igualmente por usted, porque creo que reconforta un montón cada uno de esos llamados, y después los contrarrestás obviamente con los que tal vez te quedas con un poco de angustia o de sensación de no poder haber ayudado en esa escucha. Me parece súper importante y está re bueno que el resto de los compañeros lo puedan saber. Por un lado eso. Y después también pensaba en esto mismo que decía Laura, como el tema de los medios de comunicación, como es un constante, muchas veces nos pasa que los llamados
casi siempre se terminan repitiendo las mismas respuestas, ¿no? Como ya te sabes el speech que tenés que decir, porque nada, te llaman la mayoría de las veces por lo mismo. En la tele vi que dijeron que ellas estaban enviando turnos y yo, entonces vos le tenés que explicar, y muchas veces te tenés que salir como desde ese rol más institucional, serio o específico de dar respuestas cortas y concisas, porque es esto, muchas veces necesitan a alguien que escuche y que si ellos y ellas hacen un chiste, vos también te puedas reír con eso y humanizar un poco desde ese lado. Muchas veces es como, te terminás saliendo del usted y es un par a par como ciudadano, ciudadana, que tenés que estar diciéndole, sí, yo también tengo una madre adulta y también estoy esperando el turno y es muy angustiante, pero la entiendo y hay que estar un poco más paciente ante esta incertidumbre y mantener la esperanza de que ya queda poco. Muchas veces no hay otra respuesta y creo que eso es uno, además de lo que decía Laura, como el rol de los medios de comunicación generando subjetividad y cómo eso impacta en cada individualidad, muchas veces creo que, y en el contexto, ¿no?, en el que vivimos, la individualización es algo tan importante y que se remarca mucho y que se pierde esta sensación todo el tiempo de lo colectivo, y siempre es como, yo me anoté en tal mes hace un montón de tiempo y mi turno no llegó y mi vecino, mi vecina, mi prima que se inscribió ayer ya recibió el turno, yo estoy hace 5 meses y todavía no me llaman, y como esa situación de yo soy el único que todavía, o la única que todavía no estoy vacunada, o mi madre o mi padre, porque por lo general llaman muchos hijos e hijas o familiares por adultos mayores. Y se genera como una situación de, a mí me vacunaron en este momento y todavía no me volvieron a llamar, porque a mi vecina sí, o esta gente que no tiene enfermedad, o yo sé esta irregularidad, entonces vos ahí tenés que respirar, escuchar, hacer esta espera para poder explicar y contener e intentar decir, bueno, queda un poquito más. Muchas veces intentamos brindar la mayor información para que no se generen demasiados rellamados con las mismas preguntas, y al mismo tiempo muchas veces tenés que terminar diciendo, puedes llamarnos en cualquier momento, nosotros trabajamos las 24 horas todos los días, así que estamos a disposición para que la otra persona sepa que tiene un espacio de contención también del otro lado, y que no molesta, porque muchas veces también pasa eso, como decís, hola, gobierno en línea, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Y te dicen, disculpa la molestia, y es como, no nos está molestando, es nuestro trabajo, y mientras usted sea amable, y yo también, no va a ser molesta la comunicación. Entonces es como, muchas veces se repite y muchas veces tenés que empezar a desandar como nuevas estrategias para poder comunicarte con cada ciudadano y ciudadana, y es re complejo muchas veces, y tal vez la mayoría de las veces, o al menos a mí me pasa que en el esfuerzo de ser comprensiva y la escucha y la paciencia y el respeto, te termina, por más que tengas un mal llamado en el día y el resto fueron todos buenos, ese te termina angustiando. Y decís, bueno, ¿qué hice o qué no hice? Y muchas veces también es esto, bueno, yo intenté dar todas las herramientas y desde el otro lado no quería esa respuesta, y por más que se la diera o se la diera a mi supervisora, porque muchas veces ante tanto enojo te terminan pidiendo hablar con un superior, entonces tenés que trasladar la llamada, y muchas veces remarcás, yo le paso con mi supervisora, pero le va a decir lo mismo que yo, pero no importa, esta sensación de jerarquía a la persona la reconforta, bueno, que tenga buen día, cualquier cosa nos vuelve a llamar y lo haces. Pero creo que es como complejo también como el estar todo el tiempo diciéndole a la persona, no es la única, hay que aguardar un poquito más, como intentar de transmitir un poco de esperanza, muchas veces en toda esta incertidumbre es re difícil, y creo que eso es lo más angustiante que nos pasa como operadores y como la ciudadanía misma, el hecho de la espera en que la atiendan en la línea con nosotros, la espera en el turno de la vacunación, la espera en que lo vuelvan a llamar, la espera constante genera una incertidumbre en todos nosotros, ¿no? Digo, no solamente en quien llama, y en este momento de pandemia, que es como, creo que eso es lo más difícil de poder transmitir. Muchas veces tal vez tenés que tomarte más del tiempo de lo que uno espera en los llamados para que la persona pueda realmente quedarse tranquila, de que lamentablemente es un poquito más de espera. Y es como, bueno, ¿cuánto más? Te dicen. Y no tengo un tiempo para brindarle, y creo que eso es lo que más angustia. Muchas veces con esto ustedes decían como lo de, ante una emergencia, llamar al 107. Es muy difícil decirles a una persona que te dice, estoy llamando hace 2 meses al 107.
o estoy con esta herramienta y no me contestan, o mando los mails y no me contestan la recepción de mail, ya hice 500.000 denuncias, porque no sé, figuran no vacunados y se vacunaron, entonces no le dan el segundo turno para la vacunación. Creo que eso es lo que más, al menos a mí me genera como angustia cotidiana en el trabajo, el muchas veces no tener, además de todas las herramientas que tenemos, ciertas cosas que no podemos brindar, como son los tiempos de espera, ¿no? Como la persona te dice, ya mandé los mails, no me contestan, hice la denuncia, no me contestan, ya se me vence el plazo de espera de la vacunación, y vos decís, hay que esperar un poquito más. Muchas veces lo haces más laxo, más tendido, para que sea más ameno y la persona se pueda cortar la llamada con tranquilidad. Muchas veces no sucede, y creo que eso es lo que más nos angustia, como al menos a mí, los tiempos de espera para las personas, y que lo puedan comprender, como no le pasa solamente a usted, hay un montón de gente en esta situación, pero muchas veces es como, bueno, mi vecino la vacunaron. Y es como, y yo no puedo hacer nada, soy una simple operadora, que también entiendo que no es solamente una simple operadora, pero no tengo injerencia. Entonces es como, cómo transmitirlo, es como, bueno, es re complejo. Y bueno, creo que tenía más cosas, pero ya hablé un montón. Gracias a todos. Bueno, está buenísimo el aporte, Mary. Creo que muchos y muchas se van a sentir identificados. Ya estaríamos tocando la hora. No sé si alguien más quiere aportar alguna situación que le haya tocado, si no le sigo dando la palabra a las chicas. Alguien en el chat también dijo algo, escribió, que parece está bueno leerlo. Dale. Bueno, Marianela dice, hola, buenos días. De mi experiencia en el turno noche, cuando comenzó la pandemia, tuvimos diferentes tipos de llamados que nos sobrepasaban. Y más allá de la información oficial, también nos ayudábamos entre compañeros, compañeras, para responder de la manera más correcta y ser eficientes en nuestro rol de comunicadores. Ahí es interesante esto que dice Marianela, que también tiene que ver con lo que dice María, en cuanto a revalorizar el rol de ustedes como trabajadores en el marco de un dispositivo que está anclado a una política pública sanitaria, ¿no? En esto de que es un dispositivo estratégico y ustedes están realizando una tarea cotidiana muy importante, ¿sí? Me parece que eso está bueno resaltarlo, revalorizarlo, pensarse de esa manera, ¿no? En este contexto tan caótico. Y por otro lado, esto que hablaste, María, y que también dice María, un poco de ayudarse entre ustedes, ¿no? Empezar a tejer un entramado más de orden colectivo, ¿no? Entre ustedes, de solidaridad, de compañerismo, es decir, como dijo Laura también, bueno, al principio nos fuimos armando nuestras propias estrategias con los compañeros, compañeras, ir repensando los modos de respuesta, ¿sí? Me parece que el acompañamiento entre ustedes como equipo, ¿sí? Resaltando la cuestión bien colectiva, ¿no? Que es algo que hoy cuesta un montón, ¿no? El interés colectivo más allá del interés individual, bueno, me parece que es una herramienta también muy valiosa para ustedes. Y eso por un lado, y por ahí también me parece que en ese punto creo que nosotros podemos brindar herramientas, pensar con ustedes a partir de sus experiencias, pero me parece que hay algo clave que es el repensarse todo el tiempo. Creo que esto va cambiando, el contexto va cambiando, en esto que dice María, me parece salirse de una respuesta oficial, protocolar, digamos, y ir a alojar algo más de la contención, no más del orden del afecto, ¿no? Decir, bueno, a mí también me pasa, tranquila, ¿no? Como vos fuiste encontrando otros modos de respuesta que quizás eran más efectivos en un punto, ¿no? Que calmaban más a la persona que estaba del otro lado, corriéndote un poco de lo protocolar, ¿no? En ese punto, y de tratar de contener y alojar esa desesperación, esa incertidumbre, esa espera, ¿no? Que nos atraviesa a todos, pero que eso también es una intervención y me parece que es válida en ese punto, bueno, correrse eso y encontrar esto, ¿no? En una contención desde el lado del afecto, ¿no? Me parece re importante. Hoy quería agregar otra cuestión que por ahí un poco nos fueron diciendo, porque también tal vez después de estas llamadas que nos quedan con esa angustia que dicen,
de por ahí no poder haber dado la respuesta, de no poder haber ayudado todo lo que hubiésemos querido a esa persona, poder tomarse un tiempo para, después de este llamado, que tal vez duró más tiempo de lo que ustedes lo tenían planificado, y además tomarse un tiempo, aunque sea unos minutos, de descanso, de reflexión, de poder como parar un poquito la pelota, comentarlo con el compañero que tenemos, o la compañera que tenemos al lado, con el supervisor, ese caso específico que nos dejó por ahí angustiadas, nos dejó conmovidas, la persona por ahí o nos trata mal, o los trata mal, los insulta, o les cuenta una situación que por ahí es muy dolorosa, y tomarse un poco de tiempo antes de recibir el siguiente llamado, tal vez también permita que eso, ¿no? Digamos, que esa angustia que con la que ustedes se quedaron luego de ese llamado, bueno, se calme un poco, pueda ser vehiculizada a través de la palabra con compañeros, con supervisores, y que puedan decir, bueno, pude hacer esto lamentablemente no lo pude decir, no me dio el tiempo, la señora estaba muy enojada, no sé, digo, poder reflexionar acerca de lo que pudieron y bueno, de lo que no pudieron por esto, porque la verdad que hay cosas que no se saben. Y si no se saben, no se saben, uno no puede decirle algo que en definitiva va a ser una mentira, ¿no? Porque si le decimos, bueno, ya le va a llegar el turno en 15 días, y la verdad es que no lo sabemos. Nadie lo sabe cuándo nos va a llegar el turno de la vacunación. Entonces, tomarse ese tiempo de poder apreciar lo que pudieron hacer, de que tal vez haber sido amable con esa persona haya sido lo más importante de esa conversación. Bueno, me parece que es un tiempo de reflexión y de pensar algo sobre esa práctica que tuvieron en este llamado. También creo que puede servir para esta angustia con la que se quedan sea menos pesada, digamos. Y lógico que si hay situaciones que son tal vez que desborden un poco a cada uno de ustedes, bueno, pedir la ayuda que sea necesaria a los supervisores, los espacios que se puedan generar de acompañamiento y de contención para situaciones específicas que le pueden pasar a cada uno de ustedes como trabajadores, y que necesiten de otro tipo de acompañamiento, de un especialista, de un profesional, porque bueno, por ahí uno también puede ser que la situación, bueno, uno lo desborde, esté muy angustiado, muy angustiada, y ahí es necesario recurrir a una ayuda por fuera, digamos, de lo que se puede ir armando como grupo de trabajo, porque bueno, se requiere otra cosa. Y eso también es válido, y ser consciente un poco de eso va a hacer que ustedes puedan sentirse un poco más aliviados y un poco más acompañados en su tarea. Gracias, Fer. Juan Creo quería decir algo. que Juan quería hablar, sí. Está levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Buen día. Con ¿Qué tal? respecto a lo que decía Fernanda, eso siempre se habló hacia los operadores, que sí, que cuando hay una llamada complicada, sea por violencia de género, que me ha pasado, yo soy supervisor, estuve supervisando la noche, y bueno, es complicado. Hay algunos operadores que por ahí me conocen. Quería avisar que eso sí siempre se habló, o por lo menos yo en mi turno siempre informé y traté de ayudar, y el que no podía porque tuvo una llamada, sea agresiva o por algún motivo en especial que le toca a la persona que está atendiendo, al operador en este caso, que se pudiera tomar los minutos correspondientes. Y otro tema, que también sepan que el 148 hoy en día es uno de los únicos organismos, aparte de salud, que está atendiendo. Entonces nos llaman por todo tipo de reclamo. No solo es COVID, no solo es vacunación, nos llaman porque hay un gato en un árbol, nos llaman por cualquier cosa. Y los operadores hay veces que no tienen, sinceramente, porque nosotros tampoco, modo de darles información oficial, certera. Eso también lo que por ahí los acosa a los operadores en situaciones que no tienen, ni nosotros quizá tenemos la información oficial como para poder brindar al ciudadano. Sé que ellos igual tratan, o nosotros también tratamos de hacer lo posible, pero hay veces que sí, que se va de la mano, eso con respecto a lo que hablaba hoy Fernanda. Eso es lo que quería decir.
Gracias por el aporte. Creo que Macarena Noguera también había levantado la mano. Sí. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que bien. La verdad me sumo a todo lo que han dicho los compañeros, porque me siento identificada porque lo vivimos cotidianamente, cada uno desde el lugar donde hoy le toca trabajar acá dentro del 148. Yo, haciendo un poco de reflexión con todo lo que comentaban, si me miro hacia atrás, un año atrás, yo creo que cuando empecé no podía contener ciertas llamadas de enojo o de insultos y demás, y hoy, con las pocas herramientas que por ahí tenemos, uno se las rebusca para resolver el llamado, y por ahí no le resolvimos el problema al ciudadano, pero se fue conforme, se fue, digamos, contento, se logró bajar el tono de la discusión, y esa persona se fue contenida. Entonces, por ahí uno no se da cuenta y dice, no tengo todas las herramientas, pero en el trabajo cotidiano o la experiencia uno logra, con lo poco que tenemos, poder resolver y salir un poco de lo formal, del protocolo, sin dejar obviamente de que haya un trato cordial con el ciudadano. En mi caso yo siempre trato al ciudadano de usted, pero escucho, si me preguntan qué aprendí de este trabajo, a escuchar y a tener paciencia, porque a veces, muchas veces, el ciudadano solo necesita eso, que lo escuchen, y como decía antes, por ahí no tenés la solución para darle, pero simplemente habiéndolo escuchado, habiendo sido amable y habiéndole dado la poca información que tenés, lográs resolver o bajar esa situación donde llamó sumamente enojado para pelear y se fue totalmente conforme y contento con tu atención, y te lo agradecen y te dicen la verdad que fuiste muy amable, y eso es como, creo yo, el rédito del trabajo, que te diga, mira, la verdad que me atendiste re bien, estoy súper contento, y es como la recompensa, digamos, del trabajo cotidiano. Entonces yo creo que viene más por ahí, de lo que decían, la primera escucha, sí, totalmente, es la primera escucha, porque hoy nuestro rol, si bien somos una de las pocas líneas que responde de manera de llamado, es esa, es escuchar y contener al ciudadano, que la verdad está en un contexto en el que estamos todos, donde es simplemente eso, por ahí escuchando y siendo amable podemos resolver casi todas las situaciones. Últimamente casi no, en mi caso personal, no tengo situaciones donde me puteen, por así decirlo. Con esto de la experiencia, lograr contener y resolver la situación que por ahí hace un año atrás realmente no podía. Terminaba diciendo, señor, en estos términos no se puede continuar con la comunicación, que tenga buen día, y le cortaba, y hoy lo resuelvo de otra forma, incluso a veces hasta lo disfruto, porque siento que estoy en mi casa tomando unos mates, charlando con los ciudadanos, como si por ahí estuviera en una oficina atendiendo, no sé, en otro lado. Así que nada, por ahí, y comentar un poco esto, como para cerrar ahí la situación de todo lo que estuvimos charlando. Gracias. Gracias, Macarena. Quiero hacer una brevísima, ya les dejo. No, porque escuché en muchas como oportunidades esto de que con las poquísimas herramientas que tenemos, como que lo han dicho así, creo que todos quienes hablaron. A mí me parece, esto se los tiro así, por lo que escucho, que hay algo de formalizar la propia experiencia. Yo no creo que ustedes tengan pocas herramientas. Me parece que hay algo de cómo están organizando las herramientas que tienen y cómo están mirando ustedes las herramientas que tienen. Cuán sistematizadas y formalizadas están esas herramientas. Porque lo que ustedes fueron diciendo son herramientas que tienen y que fueron construyendo en la práctica. Digo que esta sensación puede tener que ver, porque la trajeron todos, con que hay algo ahí que, si hay un trabajo, me parece, por hacer en general, lo digo, me parece que este espacio viene a eso también, cómo nombrar, categorizar, para que ustedes puedan ver las herramientas que sí tienen, que me parece que hay que esto, como formalizarlas. Hay algo de eso que también puede aliviarlos a ustedes, me parece, en torno a lo que vienen planteando. Eso quería como decir, porque escuché... ¿Hay alguien que escribió algo? María Rita puso, si tengo una llamada de una persona con pensamientos suicidas, la línea de atención es esa, porque en esos casos yo estaba dando otra, 135, y por adicciones 141. No. El 0800 es una línea que
las personas pueden llamar para acompañamientos, para cuestiones que no están vinculadas a una situación de riesgo para una derivación. Lógico que al 0800 pueden llegar llamados de una situación que esté en riesgo, y ahí va a ser derivada. Ahora, si a ustedes les llega una situación que se identifican como de riesgo, tienen el llamado, en principio es al 107, el 135, la verdad yo no sé si es no desconozco, la verdad, desconozco. Sí, nosotros sabemos que cuando hay una situación de riesgo en salud mental, es una situación de urgencia en salud y tiene que ir profesionales de la salud, y ahí se derivará a un hospital general en el caso de que haya que hacer o una internación o lo que fuese que se evalúe en el momento. El 0800 es un teléfono que a ustedes les va a servir para aquellas personas que necesiten tal vez un acompañamiento semanal o un acompañamiento, digamos, de mayor tiempo de escucha con un profesional, porque digamos, son profesionales, son casi todos psicólogos y psicólogas que están en el 0800, y va a servir de orientación, de información, de acompañamiento, un espacio de escucha, y ellos evaluarán ahí qué estrategias, si es necesario un tratamiento ambulatorio con algún profesional, en algún CPA, en algún dispositivo de salud, si es necesario tal vez con esa llamada 1 o 2 veces en el día, esa demanda, digamos, se pudo evacuar esa situación, o si es necesario otro tipo de intervención, ahí se va a ocupar el 0800. Pero si hay una situación de riesgo, llamar al 0800 va a hacer que el 0800 llame a la situación de emergencia, digamos, ¿entiende? Al 107. No sería la vía, digamos, el 0800 para una situación de riesgo. Bien, creo que Victoria también levantó la mano, ahí le doy la palabra y después intentemos ir cerrando, porque me puse un límite de 1 hora y ya nos extendimos un poquito. Así. Hola, buen día. Hola, Victoria. Hola. Hola, buen día. Gracias por el espacio también, como decían las chicas, y comparto lo que decía Laura, lo que decía Mary, lo que decía Macarena. También fuimos todas compañías, me parece, del turno madrugada. Y sí, desde el marzo del año pasado, sí, hasta ahora, hubo muchísimos cambios con respecto a los llamados. Sí hay una brecha importante con respecto al 107, sí que también recibimos llamados o rellamados porque los derivan hacia nosotros, que es la única línea que también atiende, también como el 911. Y algo en particular que nos ha pasado durante la noche es, o quizás lo pudimos buscar estrategias con los compañeros, pero cómo derivar la llamada a una persona, ¿sí?, a este 0800, y muchas veces nos ha pasado cómo explicarle a esta persona que es para su necesidad poder comunicarse para que lo puedan ayudar más aún, porque ya habló con nosotros y no tenemos solución. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Es que a veces ha costado por ahí explicarle que tiene que llamar para que lo puedan ayudar, para que nosotros ya no tenemos más nada que hacer, y nos ha tocado que se enojan o decir, yo no estoy loco para que vos me tengas que derivar a un servicio de asistencia salud mental. No se escuchó mucho, como se hace a lo último. Entiendo que es como que se hace difícil la articulación cuando tienen que brindarle otro teléfono para que llame en una situación. Yo entendí algo de eso, pero fue dificultoso porque no se escuchaba bien. De hecho, hay una compañera que me dijo que no se escuchaba bien también. Perdón, es que me quedé sin luz justo en el medio del Zoom. No, que era cómo derivar, en realidad, cómo derivar a una persona, ¿sí?, en el caso de que tengamos que hacer la derivación a la línea 0800, sin que esta persona no lo tome a mal,
¿sí? Nos ha pasado muchísimas veces y buscamos una estrategia para hacerlo, pero a veces ha costado muchísimo porque uno trata de ayudarlo y la persona piensa que bueno, eso está loco. Claro, ahí se puede colaborar en explicar de qué se trata, que es un acompañamiento, que por ahí sirve para conversar algunas de las cuestiones que lo están preocupando o angustiando en este momento, que puede ser momentáneo, el tiempo que él o ella quiera. Y también hay que tener en cuenta que si una persona no quiere, no quiere. O sea, y eso también tiene que ver con nuestros propios límites. Si nosotros le ofrecemos la posibilidad de realizar algún tipo de tratamiento, de consulta, de orientación, y no quiere, y bueno, no sí, quiere. Está el consentimiento de las personas, digamos. Sí me parece que está bueno que nosotros tratemos de darle la información en torno a qué consiste, porque a veces puede ser que se asocie con sentidos que no son tales, esto de que se asocia el tratamiento con la locura. Bueno, en realidad no, es algo para conversar si te sentís mal, o sea, ustedes lo pueden ahí hacer un aporte, digamos, y después si eso está bien explicitado, está claro cuál es la propuesta y la otra persona no acepta de todas maneras, bueno, eso ya, ahí no podemos hacer nada. Igualmente creo que bajaron muchísimos los llamados, desde el principio de la pandemia fue muy complicado y había muchísimas derivaciones al 0800. Sí, me parece que hay algo de eso que se fue armando ya la red de acompañamiento, ¿viste? O sea, digo, no quiere decir que no emerjan ahora y que no aparezcan, pero bueno, al principio fue como muy sorpresivo para todos. Y una cosa que dice Macarena, sí, yo te entiendo, por esto que decís de las herramientas, entiendo lo que decís, pero por eso me parece interesante situar lo que pueden y lo que no pueden. Perdón que interrumpa, perdón, Clara. Creo que se va a cortar el Zoom. Ay, bueno. 3 minutos. No sé si quieren dar algún tipo de cierre. Por mi parte, agradecerle a todas las personas que se conectaron y principalmente a ustedes tres que se ofrecieron a dar esta jornada de intercambio, y creo que les va a servir y va a ser bastante eficiente para todas las personas o que estén acá o que luego accedan al link de YouTube para poder verlo. Bueno, nada, agradecer por participar en el espacio, por compartir sus experiencias, su trabajo cotidiano. Me parece que es un espacio que sí, que es necesario, digamos, en el punto de que nos quedamos acotados con el tiempo, con cómo lo habíamos pensado, había mucho para intercambiar. Así que bueno, agradecerles por mi parte y a disposición, obviamente, desde la dirección. No sé, chicas. No, yo lo mismo que Mari, gracias por el espacio. Coincido con que evidentemente está bueno generar espacios de intercambio donde la palabra de ustedes también esté como presente, así que lo digo para este encuentro y para otros y para ustedes. Evidentemente es algo que es necesario. Así que nada, eso, y les agradezco por esta posibilidad. Igual. Gracias. Ojalá tengamos segundas ediciones, porque, como dice, me quedó muy chico el espacio y creo que está bastante bueno el intercambio que se está dando. Bueno, gracias, Celeste, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, adiós. Chao. Gracias. Gracias, que tengan buen día. Buen día.